Diego Vázquez, el director de investigación de Oxfam México. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Alex. A ver, estamos hablando que por lo menos 3.1 millones de mexicanos cayeron debajo de esta línea de pobreza, de acuerdo con lo que publica el INEGI. Estamos hablando de un incremento de 7.9%. ¿Estas personas van a lograr salir de esta situación? Bueno, pues algo que hemos visto con la información que viene de INEGI es que pues ha habido una caída bastante significativa en los ingresos laborales, ¿no? Era algo que se esperaba ya con otro tipo de información estadística y todavía el mercado laboral no se recupera. Y otra cosa que ha reportado esta nueva encuesta es que, digamos, las ayudas o los programas sociales no han sido lo suficientes como para poder prevenir que estas personas que han caído o que estaban en riesgo de caer en situación de pobreza, pues hayan podido de alguna manera amortiguar este impacto por la pandemia y la crisis económica subsecuente, ¿no? Diego, a ver, otro de los datos que circulaban ayer y que generó mucho ruido en las redes sociales fue este tema de la desigualdad, que efectivamente, quizá a través de los programas sociales, hubo una menor desigualdad, pero incrementó la pobreza. ¿Cómo se puede explicar este tema de la desigualdad, particularmente a través de los programas sociales? Bueno, algo que nos preocupa es que la desigualdad, aunque disminuyó, la pobreza aumentó, y esto se debe fundamentalmente a la caída tan pronunciada del 10% más rico en el país, ¿no? Los ingresos corrientes cayeron alrededor del 10%, y esto implica que, digamos, México o la distribución de ingresos es menos desigual porque, digamos, ahora todos son más pobres, por todos los hogares son relativamente más pobres, pero los hogares más ricos son aún más pobres, ¿no? Pero esto no implica que los ingresos del 10% más pobre hayan mejorado, ¿no? Como lo pudimos ver, también cayeron en manera significativa, y esto se debe a la estrategia del gobierno federal y de los gobiernos estatales de la implementación de sus programas sociales, ¿no? Que no están llegando necesariamente a quien más lo necesita y que no están llegando tampoco, digamos, en la cantidad y con el grado de inversión que se requeriría para poder, digamos, mitigar estos efectos de la pobreza. Viendo este tema por ingresos, de acuerdo al tipo de hogares, vemos que, por ejemplo, los hogares más pobres aumentaron su ingreso corriente promedio en 1.3%, que es prácticamente nada. Sin embargo, vemos una caída en los sectores o quizá en los hogares que tienen un poco más de recursos. ¿Esto es positivo? ¿Es positivo que hayan tenido un incremento de tan solo 1.3%, o qué lectura podríamos darle? Bueno, la realidad de las cosas es que este aumento se debe a la manera en que INEGI mide los ingresos, ¿no? Que es fundamentalmente mide los ingresos que reciben las familias, pero también tiene un método en donde les cuentan, digamos, como lo que se ahorrarían en renta, ¿no? O de vivienda. Entonces, este aumento, pues, aunque es contando todas esas partes de la vivienda, pues un pequeño, ya en términos de lo que reciben los hogares, en términos, digamos, de efectivo, de dinero, digamos, duro, sí. Pues esos ingresos no se recuperaron, ¿no? Esos ingresos no crecieron ni para el 10% ni para prácticamente ningún grupo, digamos, de la distribución de ingresos de la población, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente al mercado laboral, ¿no? Incluso para las familias más pobres, los ingresos laborales, digamos, son una parte muy importante de sus ingresos totales, ¿no? Entonces, hasta que no se recuperen esos ingresos laborales, va a ser muy difícil poder tener una mejora sostenida, ¿no? Y realmente significativa de las personas que se encuentran en situación de pobreza. Diego, a ver, hablemos de la desigualdad entre hombres y mujeres. Me parece que son interesantes estos datos a los que ustedes hacían referencia hace tan solo unas horas sobre el factor. Las mujeres trabajaron más durante el 2020, pero ganaron menos. Los hombres, ¿en qué condición se encuentran en este momento? Y si hay realmente un equilibrio quizá entre la fuerza de trabajo y el histórico que tiene México. Bueno, parte del problema, de los problemas de desigualdad de género que tenemos es que lo que entendemos por trabajo no solamente es el trabajo remunerado que uno puede recibir
digamos, del mercado laboral, sino también lo que llamamos el trabajo de cuidados, ¿no? Que es todo el trabajo de realizar labores de cuidar a otras personas o de cuidar la casa, ¿no? O hacer tareas domésticas. Y en este sentido, las mujeres tienen una carga significativamente mayor, 10 horas más a la semana que los hombres, en materia de trabajo de cuidados, ¿no? Y de trabajo total. Entonces, pues esto lo que tiene como consecuencia es que las mujeres tengan una menor posibilidad de inserción en el mercado laboral, ¿no? Y esto lo vemos en su menor participación, ¿no? En menores cotizaciones, por ejemplo, para la seguridad social. 2 de cada 3 mujeres en edad de trabajar nunca ha cotizado en la seguridad social, y pues eso incrementa las desigualdades y cierra las oportunidades para millones de mujeres, digamos, que podrían estar en condiciones de entrar al mercado laboral. Finalmente te preguntaría, ¿qué podemos esperar del Coneval la próxima semana cuando se presenten estos datos que quizá confirmen lo que ha publicado el INEGI, o incluso podríamos ver que esta brecha de desigualdad y pobreza podría incrementar todavía más? Sí, mira, las estimaciones que hicimos son estimaciones preliminares, son estimaciones utilizando la metodología internacional del Banco Mundial, sí, que de hecho tiene una línea de pobreza más pequeña, más chica que la de Coneval. Entonces, si con esta línea estamos viendo, ¿no? Un incremento de alrededor de 3 millones, 3.1 millones, pues es probable que con las líneas del Coneval, que son mucho más altas, pues sí veamos seguramente un incremento en la pobreza mayor, en mayor medida, ¿no? Y es por eso que hay que estar muy atentos a la información que la próxima semana nos vaya a dar el Coneval, que son las cifras oficiales, y nos van a dar un diagnóstico mucho más completo de cuál fue el efecto de esta crisis económica y sanitaria, ¿no? Permítame ser incisivo en este sentido, Diego, sobre estas estimaciones. ¿A cuánto podrían ascender todavía más respecto a lo que se ha publicado por el INEGI y lo que quizá podríamos tener la próxima semana? ¿Cuál es el número? Bueno, el Coneval al inicio de la pandemia publicó unas estimaciones tratando de ver cuál podrían ser los efectos potenciales de la crisis, ¿no? Sí. En esas estimaciones se calculaban alrededor de entre 8 y 10 millones de personas, ¿no? Utilizando diferentes adicionales, digamos, utilizando diferentes escenarios. Entonces yo creo que podríamos estar pues viendo que el número de personas en situación de pobreza pudiera estar entre ese rango, ¿no? Mínimamente creo que iban a ser alrededor de 3 millones y podrían llegar hasta lo, digamos, estimado por Coneval en abril del año pasado. Bien, Diego, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias, seguimos pendientes y por supuesto ya sabe que estas conversaciones las puede recuperar en nuestras redes sociales. Gracias, Diego. Gracias, Alex. Ahí tiene usted esta conversación. Vamos a hacer una pausa, déjenos sus opiniones en redes sociales. Volvemos en 2 minutos, no le cambie.